tratando de dar a entender. Pero hoy quisiera que me acompañaran al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 17, por favor. Lucas capítulo número 17, versículos 20 y 21. Para entender un poquito el contexto, Jesús va caminando de Galilea, de la región de Galilea hacia Jerusalén. Y cuando va caminando sucede algo que llama mucho la atención. Unos fariseos se acercan a él pues con el ánimo de querer saber, de querer conocer cuál es el punto de vista de Jesús acerca del reino de Dios y su llegada. Y vale la pena mencionar lo siguiente. Nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice, si es 20, Lucas 17, versículos 20 y 21. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, esta respuesta la da Jesús a la pregunta que la mayoría de las veces se hacen muchas personas o nos hemos hecho las personas a lo largo de la historia. No es una cuestión única y exclusivamente de nuestra fe cristiana, sino que las sociedades en términos históricos siempre están preguntándose o siempre tienen como presente que este mundo no es para siempre, ¿sí? Que este mundo tiene una fecha de caducidad, y no solo lo dicen las sociedades antiguas, sino que hoy mismo las personas, los científicos, gente que se dedica al estudio de la geología, de la antropología, etcétera, nos van dando indicios y nos van tratando de transmitir que efectivamente el planeta ha sufrido cambios bruscos a lo largo de su existencia. Y entonces no debemos de pensar que este planeta, en las condiciones como las conocemos hoy, va a seguir siendo de la misma manera. Ha habido cambios y seguirá habiendo algunos cambios hacia adelante. Y entonces, obviamente a todos los seres humanos les preocupa esta respuesta, o les inquieta esta pregunta. Bueno, ¿qué viene después de la muerte? ¿O qué es lo que hemos de esperar en un futuro cercano? Y dice aquí Jesús, respondiendo a esta pregunta, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, Jesús está diciéndoles, el reino de los cielos, eso que tanto esperan, no va a venir de la manera en la que a lo mejor ustedes piensan. No vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Esto seguramente para la mentalidad del fariseo fue un choque de trenes, porque ellos estaban creyendo, los fariseos pensaban que verían así el reino de Dios descendiendo en las nubes y colocándose sobre Jerusalén para restaurar el reino de Israel. Esa era la idea más popular que había en aquella época. Entonces, que Jesús les dijera, el reino de Dios está entre vosotros, fue algo que para ellos les causó un choque gigantesco. ¿Cómo es posible que el reino de Dios ya esté con nosotros cuando no hemos visto que Israel sea restaurado? Generó un choque en la mente de estos fariseos, pero no solo de los fariseos, también de sus discípulos, porque ellos habían crecido con la idea de que verían al Mesías llegar y sentarse en el templo y desde Jerusalén gobernar todas las naciones, cosa que sí sucederá, pero no en el tiempo en que ellos lo creían, ¿sí? En este momento Jesús está explicando que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y hoy sigue el reino de Dios entre nosotros. Pero no lo vemos desde un punto de vista físico, sino que va creciendo en el corazón de cada ser humano. El reino de Dios es un reino que crece en el carácter de los seres humanos que se convierten a Dios, que va fortaleciendo, los va haciendo más capaces para sobrellevar los malos momentos,
los va haciendo más capaces para entender el gozo de estar en la presencia de Dios, los va capacitando, el reino de Dios va avanzando y va creciendo en el corazón de tal manera que el corazón y el carácter se va fortaleciendo cada vez más. Esa persona que era un desastre, que estaba hecho un caos, porque Jesús no viene por los buenos, viene por los que necesitamos ayuda. Esa persona que estaba hecha un caos comienza a tener cambios notables. Ese es el reino de Dios creciendo en su corazón. Es Dios actuando en su vida. Entonces, amados, el reino de Dios ya está creciendo en el corazón de aquellos que somos creyentes. Y vamos siendo mejores personas. Si volteamos hacia hace 5 años, o 4 años, o 3 años, o a lo mejor más tiempo en algunos casos, sabemos que no somos las mismas personas que éramos antes. Estamos conscientes de los cambios que ha generado el reino de Dios en nosotros. No somos ajenos a lo que éramos en comparación con lo que hoy podemos ser. El reino de Dios crece dentro del corazón y fortalece el carácter y los hace seres más y más capaces de enfrentar lo que se viene. ¿Sí? Amados, este mundo está lleno de circunstancias complejas todo el tiempo. Todo momento y toda circunstancia está haciendo que nos estén oprimiendo, problemas, circunstancias difíciles. Necesitamos un carácter, no de los que se doblegan, no de los que son de chocolate, que se deshacen en el fuego, sino necesitamos un carácter capaz de poder enfrentar con Dios las cosas que se nos presentan, que son las que nos están, se nos presentan en el día de hoy. Entonces, la respuesta de Jesús dejó boquiabiertos a estos fariseos. ¿Cómo que ya está entre nosotros? Pues si lo estamos esperando, ¿no? Ya está entre ustedes y está creciendo. Y los discípulos de Jesús escucharon también esto y decían, ¿de qué se trata esto? Porque también nosotros lo esperábamos físicamente. Sí, el reino de los cielos ya estaba creciendo entre ellos. Versículo 21 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Qué les voltea a decir a sus discípulos? Lo que ahorita están disfrutando. Jesús estaba haciendo milagros. Jesús estaba la presencia de Dios hecho carne, haciendo cosas que ninguna persona podía haber hecho jamás. Ayudaba lo mismo que a romanos, lo mismo que a sirios, que eran enemigos de los israelitas. Ayudaba a los judíos, a las personas que se acercaban a pedir ayuda. Jesús los ayudaba, Jesús los atendía. No era alguien ajeno a la necesidad, no era alguien lejano. Jesús atendía lo mismo a los enemigos de Israel que a los de su propio pueblo. No hacía diferencia entre unos y otros. Los ayudaba por igual. Los sanaba, los apapachaba, les daba palabras de vida, los alentaba, les cambiaba la vida y los regresaba a sus casas para seguirlo. Desde sus casas podían seguir a Jesús. Entonces, este es el contexto en el cual vamos a leer lo que a continuación Jesús va a seguir hablando. Y llama la atención porque estas palabras las vamos a encontrar igual en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Ahorita nos vamos a ir para allá. Pero son palabras que Jesús enseñó cuando estaba pasando de Galilea a Samaria. Iba en el trayecto rumbo a Jerusalén y pasaba de Galilea a Samaria, como nos lo dice el versículo número 11 de este mismo capítulo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Aquí se encuentra con los 10 leprosos que le salen para pedirle que los ayudara, que los limpiara, que les restaurara su vida. ¿Sí? Después de este evento de los leprosos, Jesús continúa su camino rumbo a Jerusalén. Así que lo que vamos a leer ahorita acerca de las profecías que Jesús advierte que habrían de acontecer, está en camino, en tránsito de Galilea a Jerusalén. A diferencia de lo que nos enseña Mateo, que está Jesús en el Monte de los Olivos. Y ahorita vamos a ver que todo tiene un orden cronológico. Entonces nos dice el Evangelio de Lucas, ahora vamos a continuar leyendo el versículo número 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis
ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué va a suceder el día que Jesús venga? Lo que va a suceder es algo muy sencillo. Va a ser notorio en todo el mundo, va a ser un evento global, ¿sí? Todos los dispositivos van a estar recibiendo la misma señal, el mismo momento, el mismo instante. Todo estará allí. Continúa diciendo la Escritura: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, y hace la aclaración Jesús, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, ¿qué es lo primero que va a suceder? Bueno, lo primero que va a suceder es que Jesús va a sufrir. Lo iban a crucificar e iba a resucitar al tercer día. Eso es lo que primero iba a suceder antes que cualquier otra cosa. Él iba a padecer mucho e iba a ser desechado por esa generación. Lo siguiente que va a suceder es, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Uno piensa en los días de Noé y piensa en el diluvio, ¿no? Y los animalitos de 2 en 2 yendo al arca de Noé. Bueno, el ambiente social que había en aquella época es al que se refiere Jesús. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 6, donde describe el carácter de la gente en esa época, nos vamos a dar cuenta de algo bastante interesante. Era gente muy violenta. Todo lo arreglaba a golpes o a espadazos. Era gente muy broncuda, era gente muy violenta. Todo lo que hacían giraba en torno a sí mismos. Ese era el carácter de la gente en los días de Noé. Era el pecado más escandaloso, la maldad más evidente, gente muy violenta. Pero Jesús no se refiere a ese tipo de maldad. Fíjense lo que nos dice en el versículo 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Alguna de estas cosas es pecado? No. ¿Comer es normal? Sí. ¿Beber agua, tomar agua o jugo de uva es normal? ¿Era normal en aquella época? Sí. Recordemos que en aquella época a todo le llamaban vino, porque no había la palabra para referirse al jugo de uva. No había esa palabra inventada, esa palabra se inventó tiempo después. Así que vino se le llamaba a todos los derivados de la uva, desde el momento en que es jugo hasta el momento en que se llega a fermentar. A todo se le llamaba vino, a todos los derivados del jugo de uva. Bien, esto es bien interesante, fíjense lo que dice. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estos no son pecados, ¿estamos de acuerdo? No son cosas malas. Es más, hoy nosotros mismos las vivimos, las practicamos. Estamos sumergidos en una sociedad que come, que bebe, que se casa, que se da en casamiento. No son pecados escandalosos. Pero lo que Jesús quiere hacer énfasis es que estaban totalmente sumergidos en estas actividades. O sea, la gente no estaba alerta, no estaba despierta, estaba sumergida en estas actividades que eran lícitas, pero estaba tan metido que no tenían tiempo para ninguna otra cosa. No había una relación con Dios por causa de estas cosas. Este es el tipo de sociedad que permeaba durante la época de Noé, además de la violencia y de una generación muy sexualizada y de una generación llena de libertinajes y demás. O sea, hacían lo que querían en aquella época, no había límites, no había un código moral, no había un código ético. En aquella época cada quien hacía lo que se le daba la gana, muy parecido a lo que se fomenta hoy en día, ¿no? Cada quien haga lo que bien le plazca, sin importar las consecuencias o a quien afecte. En aquella época era exactamente el mismo tipo de sociedad. Hacían lo que querían sin importar las consecuencias o quién saliera
afectado con la toma de decisiones. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. La gente estaba sumergida en lo suyo. Estas son las características que Jesús nos dice que habría cuando Él fuera a regresar. La gente concentrada en sí mismo. Ya no ibas a ver a personas buscando hacerle bien a otros. Ya no ibas a ver a personas filantrópicas, ¿no? Tratando de ayudar a otros seres humanos, tratando de evitar el hambre aquí, por allá. Ya no ibas a ver a la gente ocupándose las necesidades de alguien más. No. Ahí veías a los hijos yendo a meter a los padres a las casas de retiro, y ahí que se encarguen de ellos. Yo no me quiero hacer pelotas con él, que ahí que lo vean. O sea, hay una falta de afecto natural, ¿sí? Una falta de amor natural. Está cauterizada la conciencia en estas personas porque están únicamente pensando en sí mismos. Este es el carácter de la gente en la época de Noé. No vemos una conducta escandalosa, no. Vemos una conducta egoísta absolutamente. Cada uno pensaba en cómo sacar ventaja para sí mismo. Esa es la característica de la sociedad de Noé. Continúa diciendo el siguiente pasaje. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Lot vivía en la ciudad de Sodoma. Sodoma era conocida por ser una ciudad altamente sexualizada, donde cada uno decidía qué hacer con su sexualidad. Como hoy se dice, cada uno elegía qué hacer con sus prácticas sexuales. Y entonces era una sociedad completamente centrada en la sexualidad. Esa era la característica principal de la sociedad de Sodoma y de Gomorra, de las ciudades de la llanura. Sin embargo, Jesús no se enfoca en esta maldad. Se enfoca en qué cosas. Mas en los días que Lot salió de Sodoma, dice, más mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió cielo del fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, la primera señal o las primeras señales que habríamos de tener que considerar es una sociedad centrada en sus propias necesidades, una sociedad concentrada en sí mismo y en el egoísmo. Esa es la característica de la generación en la cual habría de venir Cristo. Ahora, volteamos hacia atrás y pensemos, si uno se adentra a estudiar las sociedades de antaño, nos vamos a dar cuenta que había en otras sociedades y en otros tiempos características mucho más humanas. Es decir, la gente se preocupaba más por los demás. Sí se preocupaba por lo suyo, pero también se preocupaba por las necesidades ajenas. Y entonces tú podías ir con un vecino y tocarle, oiga, me regala algo para comer o me hace falta algo. Y la gente sí te daba. Sí. Es más, esta práctica todavía es muy usual en los pueblos rurales. Las puertas están abiertas en muchos lugares. Sí. Y puedes llegar y sin tocar la puerta, oiga, fulanita de tal, ¿me puede regalar un pedacito de pan? Y así se llevaban, ¿sí? O sea, y había esa condescendencia y había esa naturalidad de poder estar viviendo y sirviendo a Dios. ¿Sí me explico? O sea, había esa forma natural de ser socialmente, de vecindad, de estar cuidando al prójimo, cuando menos atenderlo en lo más mínimo, ¿sí? Hoy en día ya no vemos eso. Hoy en día podemos vivir 10 familias en un mismo edificio y difícilmente nos saludamos. ¿Por qué? Porque esta sociedad está muy concentrada en sus propios placeres, en ser el centro de toda la atención. Entonces, la generación en la cual habría de venir Jesús tiene estas características. No se preocupan de nada más que de sus propias necesidades. Ya no hay amor al prójimo, ya no hay una búsqueda de a ver qué puedo ayudar a fulano de tal o a sultana de tal. Eso ya no existe. A menos que hubiera algo que me beneficiara, ayudo, ¿no? Es la típica respuesta, pues, a ver, ¿de cuánto estamos hablando para ayudar? Es decir, ya hay una concentración de egoísmo
en la generación en la cual Jesús habría de venir. Entonces, sociológicamente, este es el tipo de carácter de las personas de la última generación. Este es el tipo de carácter de las personas cuando Jesús habría de regresar. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Todo mundo concentrado en sí mismo. Versículo 31. En aquel día, y aquí nos habla del arrebatamiento de la iglesia, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. O sea, viene algo mucho mejor. De hecho, el tema de los últimos tiempos, aunque es usado de una manera muy taquillera, para el cristiano son días de mucho gozo. Son días en los cuales el cristiano anhela, espera el regreso del Señor Jesucristo. Dice, todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. Es decir, que aquella persona que renuncia, que decide voluntariamente decir, Señor, te voy a seguir. Quiero conocerte, quiero escucharte, quiero saber tu punto de vista. Decido seguirte. Eso tiene una consecuencia. La vida egoísta se va a dejar atrás. No puedes caminar con Jesús al mismo tiempo que ser egoísta. Porque Jesús lo que hace es despedazar el egoísmo. Te enseña a amar a los demás. Te enseña a buscar el bien de otras personas. Eso te enseña Jesús. Por eso Jesús es tan aborrecido en el mundo. Puedes hablar de Dios en todos los lugares y no hay bronca, pero hablas de Jesús y la gente se enciende, se molesta. Porque lo que Jesús enseñó es a despedazar el yo como el centro de la vida de las personas. Lo despedaza. Por eso no es bienvenido. Y por eso no fue bienvenido ni por su propia gente entre los judíos. Porque hace trizas la vida religiosa, hace trizas la vida egoísta. Por eso no es bien recibido en muchos lugares. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Este es el rapto. Estamos en Lucas 17. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La mitad de la iglesia, la mitad de los creyentes, se va, la otra mitad se queda, porque no estaba listo. Porque estaban concentrados en comer, beber, edificar, plantar, vender, comprar, etcétera, etcétera. O sea, su vida giraba en torno a lo que la sociedad planteaba, no a lo que Dios quería para cada uno de ellos. De tal manera que habrá dos en el campo, dos dormidos, se va uno y se queda el otro. Y se refiere a gente creyente. ¿Sí? Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Este era un refrán de aquella época, haciendo referencia a que donde más se juntara la gente, como cuando uno anda por la calle y dice, ¿dónde quiero comer? Pues mira, ese lugar se ve bueno, porque además tiene un montón de gente, ¿no? Ha de ser salubre. Entonces, ahí van y comen, ¿no? Bueno, es un refrán que se usaba en aquella época, que tenía que ver con donde más veas que hay escándalo, donde más ves que haya bullicio, allí se va a iniciar el fin de los tiempos. Sí. Ok. Aquí Jesús se paró cuando iba de Galilea a Jerusalén, hablando acerca del rapto. Más adelante nos dice Lucas 21. Y aquí nos habla de otros aspectos bien interesantes que habrán de suceder. Versículo número 5 en adelante. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Una ofrenda votiva es una ofrenda que se trae por voto. O sea, que la gente se comprometió con Dios a, no sé, voy a dar el 30% de mi terreno si se vende, Señor, ¿no? Por poner un ejemplo.
estoy diciendo que así sea, no me vayan luego a acusar de que estoy proponiendo cosas que no. Es un ejemplo, voy a dar tanto, quiero ofrendar tanto, quiero hacer esto, Señor, me comprometo a hacer esto otro. Entonces, en el templo había un lugar especial para la gente que se había comprometido y había llevado sus ofrendas votivas, ¿sí? De votos, de compromisos que había hecho con Dios. Esas son las ofrendas votivas. Y entonces Jesús ve que la gente va a poner sus ofrendas, que parece muy piadosa, ¿no? Gente muy religiosa. Y ahí va. Y fíjense lo que dice Jesús. En cuanto a estas cosas que veis, a los adornos del templo, los edificios y demás, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto lo está diciendo Jesús cuando están en el templo, porque está mirando, ¿no? Están diciendo, mira el adorno de los templos, están mirando que la gente va y pone sus ofrendas, etc. Ay, qué bonito, cuánta piedad, cuán fervor religioso hay en estas personas, etc. Entonces Jesús lo está mirando y dice, ¿sabes qué? Esto no sirve para nada. Vas a ver que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Era el templo, yo quisiera que pudiéramos comprenderlo, el templo era el centro espiritual y religioso de la época. No era cualquier cosa. Era el centro neurálgico de la época religiosa de los judíos. Atentar contra el templo era como atentar contra Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice esto, es como si estuviera atentando contra Dios, que fue quien les dio el templo. Se sintieron afectados en sus creencias, en sus tradiciones. Y dice Jesús aquí lo siguiente. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Ahora, normalmente aquí comparamos este momento a Mateo 24. Pero Mateo 24, Jesús está en el Monte de los Olivos, aquí está en el templo. Es decir, Jesús tenía recurrentemente este tema visto para quienes le preguntaran. Era algo que Jesús podía contestar sin problemas, no era algo oculto. ¿Sí? Versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Ya sabemos que la última generación estaría tan concentrada en sí misma que fácilmente sería engañada. Habría un ambiente de tanto engaño, iba a ser tan fácil engañar a las personas, de venderles cualquier cosa. Hay gente que es extraordinaria en ventas y de verdad pueden venderte unos zapatos con punta de acero que no necesitas, pero te hacen que creas que los necesitas. O sea, son personas muy hábiles en poder vender cosas, en engañar, en decir palabras con denuedo, etc. ¿Sí? Él les dijo, mirad que no seáis engañados. Se los está diciendo a sus discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ahora imaginemos que alguien entra por esa puerta y de momento dice, hola, yo soy el Cristo. ¿Le creeríamos? Por supuesto que no. O sea, es algo como demasiado obvio, ¿no? Que rechazaríamos a cualquiera que dice, yo soy el Cristo. Pero la palabra Cristo significa ungido. Entonces, si alguien entra y dice, vengo en nombre de Cristo, diciendo yo soy ungido, o yo estoy ungido por Él, ahí ya no lo vemos con tanto rechazo. De hecho, hoy en día hay muchos falsos ungidos. Hoy hay muchos que se dicen ungidos por Dios y se presentan en el nombre de Cristo. Así que, ¿cuál habría de ser la característica del engaño antes de que Jesús regresara? Que habría muchas personas supuestamente ungidas, o sea, supuestamente bien religiosas, bien metidas con Dios, que hablan de parte de Dios, etc. Y van a estar bien activos, como hoy en día sucede. ¿Sí? Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo número 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ahora, aquí nos detenemos.
muchos de nosotros decimos, ay hermano, ¿cuántas guerras no ha habido en la historia de la humanidad? Sí. Ha habido un montón de guerras a lo largo de la vida o de la historia de la humanidad. Me dediqué a investigar cuántas guerras ha habido desde el año 0 hasta el día de hoy. Dentro de los primeros 1000 años existe el registro de 2 guerras. En el año 168 y después en el año 535, por ahí algo así. Ha habido nada más 2 guerras registradas. A lo mejor localmente ha habido más, me queda claro. Pero registradas en los papiros, en los escritos, solamente 2 guerras. Entre el año 0 y el año 1000, solamente 2 guerras. Del año 1000 al 1500 hubo 26 guerras, regionales y locales. Entre el año 1500 y el año 1800 ha habido 28 guerras. Las regiones se van ampliando en magnitud de participantes activos en las situaciones militares. ¿Sí? Pero del año 1800 al 2000 ha habido 90 guerras en 200 años. O sea, sí ha venido habiendo un aumento y las guerras han sido ya de magnitudes mundiales. ¿Sí? Empezamos con 2 los primeros 1000 años, del año 1000 a 1500 llegaron a las 17 guerras, de 1500 a 1800, 28 guerras, pero de ahí pega un brincote, del año 1500 al 2000, 90 guerras activas en todo el mundo. Pero del año 2000 al 2020 ha habido 30 guerras y conflictos en el mundo. O sea, llevamos una tercera parte y apenas llevamos 20 años de esto, del año 2000 al 2020. Las cosas no marchan bien, ¿verdad? O sea, estadísticamente, las cosas no pintan bien. Esta es la generación más violenta, donde todo se resuelve con guerras, con conflictos, con sediciones. Se levanta nación contra nación y pueblo contra pueblo. Es decir, entre naciones hay guerras, pero también hay guerras internas, o hay sediciones, que quiere decir divisiones, levantamientos sociales. Esto es lo que habría de existir durante la generación en la cual Jesús habría de regresar. Así que, entendámoslo, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Sí, siempre ha habido guerras, pero nunca como hoy. En los últimos 20 años, 30 guerras o conflictos ya han existido en el mundo. Una tercera parte de las que hubo en 200 años, y vamos apenas en 20 años. Esto es algo que llama la atención, porque nos deja ver la capacidad conflictiva que tiene el ser humano, de conflictos. Sí. Otro dato bastante interesante. Jesús les está diciendo, oiréis de guerras y de rumores de guerras a personas que tenían al imperio más poderoso gobernándolos, a Roma. ¿Cómo es que habrían de escuchar ellos de guerras y de rumores de guerras cuando las comunicaciones no son las que hoy hay? Y además, los están gobernando el imperio más poderoso. Nadie se le ponía al tú por tú al imperio romano. ¿Sí? O sea, ellos no iban a estar escuchando de guerras y de rumores de guerras. Las guerras que se habrían de escuchar en todo el mundo serían gracias a las comunicaciones. Hoy puedes abrir un video y darte cuenta que en tiempo real hay un ataque de Israel a los palestinos, o que hay un ataque en Siria, o que hay las tropas, hoy que me levanté y me enteré que las tropas de los talibanes ya están en la capital de Afganistán. Está saliendo todo mundo de países extranjeros, está saliendo de ese país. O sea, podemos enterarnos en tiempo real de lo que está sucediendo en todo el mundo. Por eso, hoy más que nunca, podemos decir, sí puedo oír de guerras y de rumores de guerras, cosa que antes, en generaciones pasadas, no había. Lo mejor que había era a lo mejor el periódico, ¿no? Cuando se inventó el radio, pues ya medio te enterabas de lo que pasaba del sismo de Chile hace 60 o 70 años, ¿no? O sea, te vas enterando de a poco, pero hoy en tiempo real conectas tu dispositivo a la red y ya te enteras de lo que está pasando en todas partes del mundo. Oiréis
de guerras y de rumores de guerras, porque es un ambiente global. ¿Sí? Estamos en esa generación. ¿Qué otro detalle hay que llama la atención en esto que Jesús está tratando de transmitirnos? Oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero nos advierte, pero no te preocupes, es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin de manera inmediata. Continúa diciendo la Escritura. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Yo quiero volver a entender, que podamos entender esto. Jesús está bajo el dominio del Imperio Romano. No había un pleito de nación contra nación en ese momento. No había quien se le opusiera al Imperio Romano. Cuando Jesús habla de esto, está hablando de problemas geopolíticos, de choques en la política y en lo que tiene que ver con las guerras, con los países en conflicto. Jesús está viendo hacia adelante, no está viendo en el presente. Nos está advirtiendo que la última generación se caracterizaría por los choques de nación contra nación y de reino contra reino. Y luego nos dice, versículo 11, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Nuevamente, la misma retórica muchas veces nos encontramos. Siempre ha habido terremotos. Y la respuesta es sí, siempre ha habido terremotos. Todo el tiempo está temblando. De hecho, hay cerca de 20,000 terremotos o 20,000 sismos anualmente en todo el planeta. Es un hecho innegable que siempre ha habido y hay terremotos. Pero aquí las palabras de Jesús dice, habrá grandes terremotos. Ahora, cuando me puse a hacer mi tarea y me puse a investigar cuál ha sido la historia de los terremotos a través de la historia, el registro más antiguo de un terremoto de la era contemporánea, del año 0 al presente, está ubicado en Lisboa, Portugal. Y murieron más de 100,000 gentes en este terremoto en Portugal, en el año 1700 y cacho. Ese es el más añejo del que se tiene registro. Después, a partir de 1900, se comienza a medir la sismicidad en el mundo. Y lo impresionante es que solamente a partir del año 50, hacia nuestra época, hasta el presente, en la escala que mide la capacidad destructiva de los sismos, ha aumentado de manera significativa. O sea, sí es cierto, hay 20,000 sismos en todo el mundo, pero grandes terremotos están apareciendo con mayor frecuencia desde el año 1900 que se comenzó a llevar el registro. Sí, terremotos hay, pero Jesús dice grandes terremotos. Y los grandes terremotos marcan que a partir de 8 en la escala de Richter, ya es un terremoto de características altamente destructivas. Y de esos sí ha estado aumentando la frecuencia de este tipo de sismos. Entonces, Jesús nos está diciendo que habrá grandes terremotos. Hambres. Hermano, pero siempre ha habido hambres. Sí, pero si te vas a la estadística de la historia, resulta que en los últimos 100 años, es impresionante la cantidad de hambrunas que ha habido. De verdad, impresionante. En los últimos 100 años, y solamente en los últimos 100 años, han muerto millones de personas por causa de falta de alimentos. Por ejemplo, hubo una gran hambruna en el año de 1935 en China. Murieron alrededor de 30 a 40 millones de chinos de hambre, de que no tenían que comer. Sí. Ha habido hambrunas en Corea del Norte, en Rusia, en Bengala, en China, en la Unión Soviética, en Bangladesh. Y así podríamos estarle sumando, y la cantidad de hambrunas que ha habido al presente ha sido muy, muy considerable. Entonces,
Como nunca antes, la hambruna, las hambres han estado presentes en nuestra época. Continúa diciendo la Biblia: y pestilencias. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Nuevamente, cuando te vas a la historia y comienzas a estudiar cuántas pestes ha habido, cuántas epidemias ha habido, resulta muy interesante, porque la cantidad de epidemias que ha habido hoy en día, o en estos últimos 100 años, son cada vez más altas en mortandad y más frecuentes que en antaño. Por poner un ejemplo, hubo una peste en el año 165 al 180, le llamaron la peste del médico, por cierto, o del galeno. Murieron 5 millones de personas. Después del año 541 al 542, en solo un año murieron 25 millones, entre 25 millones y 45 millones de personas. ¿Cuál fue la peste que hubo? La peste bubónica. Después, la peste negra fue de 1346 a 1353. Y así continuó avanzando las pestes en las ciudades hasta que llegamos al siglo XX, del 1900 al 2000. Y resulta que se han multiplicado las pestes. El cólera ha matado a 800,000 personas de 1910 a 1911. Esto fue en lo que fue la zona de Asia. La gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Después, la gripe asiática mató entre 1,2 a 2 millones de personas. Es la influenza H2N2 y solo fue de manera regional. La gripe de Hong Kong, por ejemplo, mató a 1 millón de personas. Y después hay una peste a la que no se hace mucha referencia, pero que ha matado el día de hoy a 36 millones de personas y otras 35 millones de personas están infectadas para morir. El VIH. A partir de 1981, a la fecha han muerto 35 millones de personas infectadas por el VIH. La diferencia es que como su deceso, su fallecimiento no es inmediato, sino tarda tiempo en ir en detrimento del sistema inmunológico, no parece tan agresiva, no se ve tan nociva como realmente lo es. Pero han muerto 35 millones de personas hasta la fecha por SIDA. Y 36 millones están infectados hasta el día de hoy, que tienen sentencia de que van a morir por esta causa en cualquier momento. Entonces, sí ha habido pestes, y ha habido en aumento. La peste que hoy estamos viviendo, o la pandemia que hoy estamos viviendo, es la última de la que se tiene registro. Entonces, vemos cómo efectivamente siempre han sucedido las cosas, me queda claro, pero no es un argumento suficientemente sólido para desacreditar que esta generación será como las anteriores en cuanto al regreso de Jesús. Porque hoy en esta generación se están conjugando todos estos elementos al mismo tiempo, cosa que no había y que no se daba en aquella época. Porque las guerras ya son mundiales, porque las pandemias ya no solamente son regionales, sino son mundiales. ¿Sí? Hoy tenemos 2 pandemias mundiales, nada más que una se reconoce y otra no, porque el sexo siempre vende, ¿verdad? Entonces, el VIH es una pandemia desde 1981. Al igual que hoy, el coronavirus 2, el SARS-CoV-2, es otra pandemia que estamos viviendo en el presente. De tal manera que sí, los elementos que estamos viviendo están dados de esta manera. ¿Qué más nos dice la Escritura? Y habrá grandes terremotos
y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas, y aquí cambia el escenario Jesús. Y lo que va a hablar es acerca de lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes qué habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hoy en día puedes decir creer en Dios y no tienes problema, porque la mayoría se dice creyente, pero di que eres seguidor de Jesucristo y genera una antipatía de inmediato. Porque Jesús genera ese estado de aborrecimiento. Continúa diciendo, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y luego dice el versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En el año 70 se cumplió esto. El principal militar, Tito, fue a reconquistar Jerusalén después de 5 años de que Jerusalén se había levantado en armas y había recuperado la autonomía del Imperio Romano. En el año 70 se llevaron a varios escuadrones del ejército de Roma y rodearon completamente durante 2 años la ciudad de Jerusalén. La hicieron pedazos. Es decir, Jerusalén se quedó inhabitable. No había manera de poder decir, aquí puedo edificar una casa o de aquí me voy a vivir a tal o cual lugar. Destruyeron absolutamente todo. A partir del año 70, los judíos no volvieron a pisar su tierra. Hasta 1948. Casi 2000 años después, regresaron los judíos. Pero antes de eso, amados, esta fue la última vez que los judíos pudieron estar en su tierra. En el año 70 después de Cristo, las tropas de Tito rodearon Jerusalén y la hicieron pedazos. La quemaron, no quedó más que puras ruinas en ese lugar. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Esta es una instrucción para ese momento, para los judíos de ese momento. Los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Claro, habían crucificado a Cristo, para que se cumplan todas las cosas escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Se está refiriendo a los judíos, ¿de acuerdo? Estas palabras están cumpliéndose, se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto ya sucedió. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y así fue. Fue pisoteada. Hollada quiere decir pisada. Fue pisoteada por los gentiles. ¿Hasta qué momento? Hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido. ¿Qué es esto del tiempo de los gentiles? Hasta que el tiempo que concluya la iglesia que no era judía termine su tiempo de gracia y parta con el Señor. Sí, estamos en esos tiempos. Todo se está juntando. El 14 de mayo de 1948 sucede algo que no había sucedido. En un día surge un país. Israel se convierte en un estado. En un solo día. Y comenzaron a regresar los judíos a su tierra.
Hoy en día hay cerca de 9 millones de habitantes en lo que es la tierra de Israel, en un solo día. Y déjenme decirles que esa también era una profecía. En Isaías 66 nos habla de que Israel aparecería de nuevo en un solo día. En un solo día se convertiría nuevamente en una nación. Así que las cosas se están cumpliendo. Las cosas se están cumpliendo y el tiempo de los gentiles sobre Jerusalén ya terminó. Ya Israel volvió a tomar posesión de su tierra. Ya estamos en la última generación. Después, el versículo 25, Jesús retoma acerca de los últimos tiempos. ¿Ya se cumplió lo de Jerusalén? ¿Ya se cumplió lo de su crucifixión? ¿Ya? Sí, o sea, esto ya se cumplió. Lo que estamos leyendo ya se cumplió. No se ha cumplido todavía lo que dice Lucas 17, que leímos, uno será tomado y otro será dejado, eso es en el arrebatamiento, pero hasta el día de que los gentiles, del tiempo de los gentiles, que el tiempo de los gentiles se cumpla, ya se cumplió hasta 1948, cuando los judíos retoman su tierra. Versículo número 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Yo quiero preguntarles algo, a ver si alguien pudiera contestar. ¿Sabes hasta cuándo se pudo ver al sol? Que nuestros ojos pudieran ver lo que pudiera estar pasando en el sol. No fue sino gracias a los telescopios. En aquella época nadie podía mirar al sol, si no se quemaba la retina. ¿Cómo podrían ver señales en el sol? Solamente nuestra generación puede verlo, a través de los aparatos tecnológicos. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo se está cumpliendo. El sol daría señales, sí, pero ninguna de nuestras generaciones anteriores podía estar mirando al sol sin quemarse la retina. Hoy ya se puede, gracias a los telescopios. Hoy podemos ver una llamarada, ¿no? Y hasta nos advierten, viene una tormenta solar. Los aparatos se van a quedar sin transmisión algún tiempo, van a haber problemas de comunicación. Es que vieron cómo explotó, cómo hubo una llamarada solar. Antes no se podía hacer eso. Hoy sí se puede. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, como nunca antes he estudiado los astros en nuestra época. Como nunca antes se ha podido mirar a las estrellas y saber más o menos con certeza lo que sucede en estos lugares. ¿Sí? Y en la tierra, y esto llama mucho la atención, y en la tierra, ¿sabes qué va a haber? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es decir, el mar va a ser otro factor climático a considerar. Y apenas ayer o antier, la NASA sacó un comunicado, no sé si alguno habrá visto la noticia, pero la NASA dio a conocer cómo habría de incrementarse el nivel del mar hasta en 2 metros en algunos lugares en los próximos años, por causa del calentamiento global o del deshielo de los polos. ¿Sí? Y por causa de esos cambios, los ciclones, los huracanes y las tormentas van a ser mucho peores. El año pasado, simple y sencillamente el año pasado, esperaban 20 huracanes. De hecho, le dieron tenían nombre para 20 huracanes. Llegó el huracán 20 y comenzaron a tener que usar el alfabeto griego hasta el huracán número 29. Jamás en la historia teníamos registro de tantas tormentas. El mar estaba embravecido. Antes no lo había. Es el primer año en el cual se supera por mucho los nombres que le dieron a cada tormenta tropical o a cada huracán que se formó tanto en el Pacífico como en el Atlántico. 29 huracanes el año pasado. La máxima que tenían prevista eran 20. Tenían 20 nombres. A partir del 21 empezaron alfa, beta, gamma, así, hasta la 9ª letra del alfabeto griego, porque se acabaron los nombres. Aquí nos dice la Biblia, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. No son casualidades.
las cosas vienen en crecimiento, ¿sí? Y nuestra generación ya puede conectarse en un mismo punto a nivel global. Ya puede ver los mismos eventos y sucesos que en otros lados. Ayer tembló en Haití, 7.2, y cayó, pobre país, o sea, de ese país más pobre, o el segundo más pobre de toda América, y encima de la pobreza y de que acaban de asesinar a su presidente hace algunas semanas, ayer hubo un terremoto de 7.2 que devastó varias ciudades del sur de Haití. E inclusive hubo un tsunami, el agua entró en las ciudades costeras. Las cosas, a lo mejor nosotros no estamos enterados. Es que el detalle es que vivimos como en una... comiendo, bebiendo, casándonos, dándonos en casamiento, comprando, bebiendo, y no estamos conscientes de que todo esto se viene cumpliendo. Todo esto se viene cumpliendo en esta generación. ¿Sí? Versículo 26. Desfallecidos los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El llamado cambio climático, que apenas el lunes la ONU lanzó una alerta roja por la magnitud de lo que se avecina con el calentamiento global, que por cierto también en la Biblia, lo veremos más adelante, en la Biblia también advierte que los seres humanos se van a quemar o estarían sufriendo de tanto calor a causa del calentamiento. Lo dice literal. O sea, es que es increíble cuando empiezas a juntar las piezas y empiezas a ver todo el panorama y dices, wow, esto no lo veían antes, hoy sí lo podemos ver, hoy sí lo podemos oír y oiréis, ¿sí? Sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, les dice Jesús a los creyentes, erguíos y levantad vuestra cabeza. Como diciendo, siéntete feliz, levanta la cabeza, no te avergüences, porque todas estas cosas están empezando a suceder. Lo cual hace saber que la fe que tienes es firme y verdadera. ¿Sí? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús viene en breve. También les dijo esta parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto será en una sola generación. Una generación no puede ir a más de 120 años, más de 120 años. ¿Sí? Una generación. Y si partimos de cuando Israel regresó a Jerusalén, que se terminó el tiempo de que los gentiles estuvieran hollando o pisando Jerusalén en 1948, pues ya estamos en las últimas décadas de la humanidad, como la conocemos. Sí. Todo va encauzado en la misma dirección. Y hay una advertencia en el versículo número 34. Como ya sabemos que el ambiente va a ser de comprar, vender, comer, o sea, esta sociedad como tal va a estar concentrada en sí mismo, a pesar de todo lo que están viendo, a pesar de los terremotos, a pesar del bramido del mar, a pesar del calentamiento global, a pesar de todo lo que ya se está dando. La gente sigue ensimismada sobre sus propios egos. Jesús hace una advertencia: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. O sea, que no te dejes llevar por el ambiente, que no te haga dormir el ambiente de facilidad para tener ciertas cosas,
de comprar, de vender, de casarte, de darte en casamiento, de todo lo que el mundo desea hoy en día. No se cargue vuestro corazón de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es la preocupación de Jesús? Que el ambiente social no termine gobernándonos, y más bien prestemos atención a cómo se están dando ya todas estas evidencias en una misma generación. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. O sea, esta plática que Jesús da es antes de Mateo 24. Entonces tenemos en orden cronológico Lucas 17, el arrebatamiento, el trato con los judíos, y después Mateo 24, que resume, que aglomera estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Amados, ¿qué días nos están tocando vivir? De verdad, yo cada día que abro y busco las noticias y veo, me aparecen noticias impresionantes. De verdad, noticias que dices, cuando uno sabe lo que habríamos de esperar, de acuerdo a la Biblia, dices, wow, está pasando. Es que ya siempre ha pasado. Sí, pero no como hoy. Hoy todo el mundo lo puede ver, antes no. Y eso hace diferente a nuestra generación del resto de la generación que tuvo movimientos telúricos fuertes, no cabe duda de ello, guerras, no cabe duda de ello, pero como nunca antes, hoy nuestra generación puede conectarse al mismo tiempo a través de los dispositivos. Sí. Todo ojo lo verá. Ya estamos en tiempos finales. Mateo capítulo 24. Termina Jesús este sermón, se va al Monte de los Olivos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, o sea, esto ya es una plática entre Jesús y los suyos exclusivamente. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, se quedaron picados, ¿no? Con el tema. O sea, ya nos dejaste ya saber lo que se avecina. A ver, síguenos diciendo, ¿no? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Retoma Jesús lo que ya había dicho. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí agrega un detalle bastante interesante. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué significa tropezar? Que voy caminando. Si no estoy caminando, no tengo riesgo de tropezarme, ¿verdad? ¿A quiénes se refiere de que muchos van a tropezar? Gente creyente, cristianos, que van caminando con Jesús, pero que a causa del incremento de la maldad, a causa de la facilidad para comprar, vender, plantar, edificar, etcétera, etcétera, se entregan a la vida del afán, de la ansiedad, en lugar de cuidar de la oración y de estar en la presencia de Cristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que vemos, frialdad. Cuando tú te dicen, oye, fulano de tal le está pasando bien mal, ¿y a mí qué? El amor de muchos se enfriará. Ya lo había previsto Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Y será predicado el evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados, esto ya se cumplió. A través de 2000 años, todas las naciones en el mundo ya han tenido testimonio de que esto, ya han tenido la oportunidad, pues, delante de Dios. Ya se cumplió. Todas las cosas se están cumpliendo. Así que, amados, preparemos nuestros corazones. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y repite lo mismo que ya les había dicho, que huyeran a los montes. Más adelante, dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Cuando sea el día del arrebatamiento, amados, será algo inesperado, pero será algo notorio en el momento que suceda. Es decir, vamos a darnos cuenta, o la gente se va a dar cuenta, de que habrá una desaparición masiva de seres humanos. ¿Sí? Y será notorio que Jesús vino por su iglesia. Ahora, para concluir, quisiera que pudiéramos entender este enroque que estamos viendo aquí como lo que pasa entre Apocalipsis 3, donde termina de dar Jesús su mensaje a las iglesias, y entonces aparece la adoración celestial y la gratitud en el reino de los cielos. Jesús viene por su iglesia, por los gentiles, y se los lleva. Y entonces comienza la adoración en el reino de los cielos. Comienza Apocalipsis 4, que es lo que vamos a continuar estudiando a partir de la próxima semana. Pero hasta aquí hay un arrebatamiento y hay un trato de Dios con su pueblo. Y esto es maravilloso y es algo precioso de parte de nuestro Dios. Sí. Quiero concretar esta charla para que vayamos juntos. Romanos 11, capítulo 11, versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Se refiere a que no creen hoy en día en Jesucristo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, ¿por qué hoy Israel sigue incrédulo en cuanto a Cristo, Jesucristo? Porque Dios está terminando de meter al cielo a todos los gentiles, a todos los que se pueden en el mundo. Por eso estamos aquí, porque nos quiere meter en el reino de los cielos, porque nos está invitando a cambiar nuestra manera de vivir, porque nos está motivando y nos está diciendo: vale la pena que seas distinto, que cambies. Es una invitación en medio de un ambiente que sí es cierto, es muy cómodo. Comprar, vender, edificar, plantar, cosechar, etc. O sea, cosas muy normales en nuestra sociedad, es muy cómodo. Pero démonos cuenta que la última generación estaría tan sumergida en esto que dejaría de ver las señales de que el fin de los tiempos se acerca o han llegado. ¿Sí lo alcanzamos a entender, hermanos? Hoy en día hay hasta cristianos, hasta predicadores
que relativizan esto. Cuando Jesús no lo relativizaba, lo enseñaba, lo ministraba, y cuando le preguntaban respondía. Pero hoy hay pastores, hay ministros, hay predicadores que pareciera que no quieren alertar, no quieren despertar al pueblo de Dios, a que se dé cuenta que es tiempo de orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, como dice la Escritura. En el momento en que Dios se lleve a su iglesia, el tiempo de los gentiles habrá concluido. Sí, quien entró, entró, porque después se va a dedicar a su pueblo. ¿Sí lo entendemos, amados? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por su misericordia y por su buena voluntad. Padre, gracias por tus palabras. Gracias porque a veces no alcanzamos a ver las piezas de rompecabezas como hoy las vimos. Hoy podemos decir, el Señor está cerca. Y podemos prepararnos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de no tomar a la ligera estos días. Te pido por cada uno de nosotros. Te ruego que nos ayudes, Señor. Que por favor de nosotros tengas compasión. Sabemos que no somos las mejores personas, pero creemos que moriste en la cruz por nosotros para llevarnos al reino de los cielos, para transformarnos. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por los cambios que nos estás brindando. Y gracias porque no nos dejaste morir en nuestros pecados, sino que nos estás llamando a una mejor vida. Te ruego que guardemos en nuestro corazón todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.